Noches, queridos amigos. Hoy, 13 de octubre, vamos a estudiar Maranata, el Señor viene. Vamos a estudiar el episodio más triste de la historia, que se va a titular Los impíos se dan muertes unos a otros. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Eterno, gracias, Señor, por esta noche, Señor, que nos ayudas a comprender, Señor, mediante esta meditación para poder, Señor, entender las cosas que van a ocurrir casi al momento de tu venida. Las desgracias que va a ocurrir, Señor, por lamentarse de no haber seguido tu camino. Ayúdanos a comprender para que desde ahora, Señor, podamos ir preparando nuestros corazones con tu ayuda para el tiempo de angustia que se viene. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu senda de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Maranata, el Señor viene. Los impíos se dan muertes unos a otros. Vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Ezequiel 38:21 dice: en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor: la espada de cada cual será contra su hermano. Interesante lo que justamente la ilustración nos da a entender lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? En todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios ha vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. Son personas que ya han pecado contra el Espíritu Santo, han rechazado todo tipo de invitación divina a su verdad, a la salvación. Entonces, cuando ya ocurre las 7 plagas, ocurre la liberación del pueblo de Dios, ven que están perdidos para siempre. Pero no se lamentan de haber cometido pecado, ofendiendo a Dios, para nada. Solamente se lamentan de que Dios finalmente, con su verdad, ha triunfado. Los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios, ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. Se empecinaron las personas en guardar el domingo climático, la marca de la bestia, y en todo su rechazo persiguieron al pueblo de Dios a muerte. Entonces, el rechazamiento de los preceptos divinos, o el rechazo a la ley de Dios, a la vigencia del sábado y todos los demás mandamientos, dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Así termina, como ya están viendo en estas imágenes. Es muy triste todas las injusticias que existen. Simplemente las personas se rebelan. Algo parecido como ocurrió en la Revolución Francesa. Tanta opresión monárquica que hubo contra el pueblo, finalmente se levantó con espada, con cuchillo, mujeres y hombres, para tratar de aniquilar justamente a sus dominantes. Terrible fue. La historia se va a repetir, pero a escala mundial. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre: la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera. Ven que han sido engañados, se lamentan
por las evidencias que el Señor va a hacer en la conmoción de las naturalezas del cielo y la tierra, manifestando una serie de milagros en el cielo como señal de su enojo y de la liberación del pueblo de Dios. Las personas se dan cuenta que han sido engañados, se dan cuenta demasiado tarde que el verdadero día de reposo es el sábado y no el domingo. Entonces la gente pues se llena de odio contra los falsos pastores, contra los falsos ministros. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Así es, estimado. Los impíos que se dan cuenta que han estado justamente violando la ley de Dios del sábado en favor del domingo, se dan cuenta demasiado tarde que realmente estaban en el camino equivocado, y a quienes persiguieron, ¿no?, estaban en la verdad, y justamente se revuelcan en el suelo y adoran a los pies de los santos, cuyos rostros son iluminados como se iluminaba la gloria de Dios a Moisés cuando sostuvo una relación por 40 días de ayuno y oración en el monte Sinaí. Entonces, eso es lo que justamente demasiado tarde se dan cuenta. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan en abrumar a los ministros o a los falsos pastores con la más acerba condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras o mentirosas, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y perseguir a los que querían santificarla. Ahora en su desesperación, ¿no?, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, ¿no? Y ustedes son la causa de nuestra perdición. De esa forma justamente exclaman, ¿no?, con la voz ahogada, entrecortada, manifestando que están perdidos y que los falsos pastores son la causa de la perdición de todos estos feligreses. Tremendo, tremendo. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar ¿a quiénes? A los falsos ministros, a sus enemigos. A los enemigos del pueblo de Dios son aniquilados. Ese es el resultado. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, qué cuadro, qué episodio tan triste para aquellos que han engañado y los engañados. Estimados, con esta meditación justamente estoy terminando el día de hoy. Vamos a acostarnos. Estas cosas muy tristes y lamentables que van a suceder, hermanos. Deseamos estar en ese cuadro de nos caigan las plagas y estemos lamentando de haber justamente ido por un camino torcido. Pidamos siempre la dirección divina. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y por ahí debemos andar, siguiendo a Jesús y no a ningún falso ministro, no confiar nuestra salvación en hombres corruptos. Entonces vamos a culminar con una oración.
Gracias, querido Padre Celestial, por esta meditación que nos has hecho reflexionar lo triste y lamentable que va a ser. Pero ayúdanos, Señor, no estar en ese cuadro tan patético que es muy lamentable. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, te imploramos la unción de tu Espíritu Santo en nuestra mente y nuestro corazón. Favores que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.